con el silencio de una noche que nunca termina. La gasolinera, los caminos sin fin, las figuras que acechan. Todo se fusionó en una historia que nadie se atreve a contar, pero todos sienten en lo más profundo de su ser. Solo aquellos que se adentran en la oscuridad regresan con el eco de algo que ya no pertenece al mundo que conocemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. El momento en que cruzamos las puertas de esa gasolinera, supe que algo estaba mal. Tal vez fue el cartel de neón parpadeante que emitía un zumbido como un insecto furioso en el crepúsculo, o tal vez la forma en que la sonrisa del dependiente no alcanzaba sus ojos. Pero mientras nuestras piernas cansadas por el viaje salían de la minivan, no podía quitarme la sensación de que habíamos cometido un terrible error. Vamos, papá. Se quejó mi hija Sara tirando de mi brazo. Necesito ir al baño ya. Aún distraído por el ambiente extraño del lugar, accedí. Habíamos estado manejando por horas, atravesando un interminable camino de tierra flanqueado por matorrales. Esta gasolinera era la primera señal de civilización que habíamos visto en mucho tiempo. Está bien, cariño, vamos adentro. Nos acercamos a la pequeña tienda de conveniencia junto a las bombas de gasolina. Un grupo de locales estaba junto a la entrada, recostados sobre sus vehículos, observándonos con una intensidad que me hizo estremecer. Sus sonrisas eran demasiado amplias, demasiado rígidas, como máscaras mal ajustadas en rostros humanos. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entramos. El sonido resonó de manera antinatural en el silencio de la tienda. El aire adentro era denso, pesado con el olor a polvo y algo más, algo orgánico y en descomposición. Los baños están al fondo, dijo el dependiente con voz jocosa, aunque sus ojos nunca nos perdieron de vista mientras caminábamos por los pasillos. Sara desapareció en el baño, mientras yo fingía mirar las estanterías de snacks, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente sensación de incomodidad. Había algo extraño en este lugar, en la gente que lo habitaba. Tomé una bolsa de papas fritas, más por tener algo en las manos que por hambre. Cuando revisé la fecha de vencimiento, noté algo raro. Había caducado hacía más de un año. Fruncí el ceño y revisé otra bolsa, y luego otra. Todas estaban vencidas, algunas por varios años. ¿Todo bien?, preguntó el dependiente, apareciendo junto a mí de manera silenciosa. Su sonrisa seguía fija, pero sus ojos estaban fríos. Oh, sí, solo... Volví a dejar la bolsa en el estante. Estos parecen estar caducados. Su sonrisa se ensanchó un poco más. Oh, no se preocupe por eso. Aquí el tiempo funciona diferente. Todo está bien. Antes de que pudiera responder, Sara salió del baño, su rostro pálido. Papá, ¿podemos irnos, por favor? Claro, cariño. Solo pagué por el gas y nos fuimos. Mientras nos acercábamos al mostrador, noté un tablero de anuncios en la pared. Estaba cubierto de volantes de personas desaparecidas. Había docenas, unos encima de otros, algunos amarillentos por el paso del tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que todas las personas en las fotos parecían turistas, familias o viajeros. Personas como nosotros. El dependiente siguió mi mirada. Su sonrisa nunca flaqueó. Mucha gente pasa por aquí, dijo mientras registraba nuestra compra. No todos se encuentran en la salida. Sus palabras eran casuales, pero el significado detrás de ellas me heló la sangre. ¿Qué quiere decir con eso?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Él soltó una risa que no tenía ni pizca de humor. Oh, ya sabe, el desierto es un lugar complicado. La gente se pierde. A veces hacen un mal giro y a veces simplemente deciden quedarse. Tomé el cambio que me ofreció, su mano fría y extrañamente cerosa al tacto. Tengan cuidado ahí afuera, añadió, inclinándose ligeramente hacia mí. Es fácil perderse después de anochecer. Tomé a Sara de la mano y salimos de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Afuera, el grupo de locales nos estaba esperando. Eran más ahora y habían rodeado nuestra minivan. Sus sonrisas seguían siendo esas muecas antinaturales, sus ojos brillando con un hambre que no podía comprender.
¿Se van tan pronto?, preguntó uno. Su voz parecía amistosa, pero con un matiz inquietante. ¿Por qué no se quedan un rato? No tenemos muchos visitantes por aquí. El miedo se apoderó de mí. Apreté la mano de Sara y forcé una sonrisa. Gracias. Pero tenemos un largo camino por delante. Nos abrimos paso hasta la minivan, el grupo retrocediendo lentamente, pero sin dejar de mirar. Ayudé a Sara a entrar y me deslicé rápidamente al asiento del conductor. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. El motor arrancó con un rugido y nunca había sentido tanto alivio. Mientras nos alejábamos de la gasolinera, miré por el retrovisor. Todo el grupo estaba de pie en la carretera, observándonos partir. El dependiente levantó una mano para despedirse, su sonrisa intacta. Papá, Dijo Sara con voz temblorosa. ¿qué estaba mal con esa gente? Tragué saliva, acelerando. No lo sé, cariño, pero ya nos alejamos de allí. O eso creía. La carretera frente a nosotros se dividió en dos. Ni un lado ni el otro me resultaba familiar. Estaba seguro de que habíamos llegado por una carretera recta, sin desvíos, pero ahora el camino parecía diferente. Un cartel de madera cruda señalaba las dos opciones. Una flecha apuntaba hacia la izquierda con la palabra «Quédense», pintada torpemente. La otra señalaba hacia la derecha con la palabra «Váyanse». Las palabras parecían brillar a la luz de los faros, como si estuvieran vivas, cambiando, burlándose de mí. ¿Qué camino tomamos, papá? Respiré hondo, mi mente corriendo con posibilidades. No había tiempo para dudas. Elegí un camino y giré el volante, con la vaga esperanza de que habíamos tomado la decisión correcta. Mientras el camino desaparecía en la oscuridad y las luces de la gasolinera se desvanecían detrás de nosotros, no pude evitar sentir que, sin importar la elección, algo nos esperaba en la noche. El ambiente opresivo de la carretera pronto dio paso a un susurro de movimiento entre los árboles. Algo, o alguien, estaba allí. Me esforcé por mantener la calma mientras los faros iluminaban fragmentos del bosque, pero las sombras parecían moverse por sí solas. Sara estaba en silencio, su respiración acelerada. Fue entonces cuando vimos la primera figura. Era una silueta vagamente humana, parada justo en medio del camino. Pisando los frenos con fuerza, el coche se detuvo a pocos metros de la figura. Papá, ¿quién es? Su voz temblando. No lo sé, cariño, respondí, intentando controlar el pánico. La figura no se movió. Simplemente permaneció allí, inmóvil, como si estuviera esperando. Algo en su postura me puso los pelos de punta. Sus brazos colgaban de manera extraña, demasiado largos, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si nos estuviera examinando. Decidí tocar la bocina, esperando que se apartara, pero en lugar de moverse, la figura dio un paso hacia nosotros, luego otro, y otro más. Cada movimiento era lento, deliberado, como si disfrutara del miedo que estaba causando. Papá, vámonos. Suplicó Sara, sus ojos llenos de lágrimas. Sin esperar más, cambié de marcha y giré bruscamente, desviándome hacia un camino lateral. El coche derrapó un poco antes de recuperar el control. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. La figura estaba allí, en el borde del camino, observándonos con esa postura antinatural. El nuevo camino era más estrecho, rodeado de árboles que parecían cerrarse sobre nosotros. Cada crujido de las ramas hacía que mi corazón latiera con fuerza. Entonces, los faros iluminaron algo que me hizo frenar de golpe. Había otro cartel. Este era diferente. Ustedes eligieron quedarse. Ahora enfrenten las consecuencias. Papá, ¿qué significa eso? Preguntó Sara con un hilo de voz. No lo sé. Mentí. En el fondo, una parte de mí ya sabía que habíamos cometido un error al tomar este camino, pero no había forma de volver atrás. No ahora. Seguí adelante, con la vaga esperanza de que el camino nos llevara a un lugar seguro. Pero sabía que no sería así. El ambiente seguía tornándose más pesado y los árboles parecían alargarse.
sus sombras entrelazándose para formar figuras que casi podían confundirse con humanos. En ese instante, los faros iluminaron otra figura, más cercana. Pero esta vez, algo era diferente. La figura tenía algo en sus manos, un objeto largo y afilado que reflejaba la luz con un destello frío. Mi respiración se aceleró y al mirar a Sara, vi en su rostro el mismo terror que sentía. Con un movimiento rápido, di marcha atrás, alejándome de aquella presencia. Pero no hubo tiempo de escapar. De entre los árboles emergieron más figuras, cada una más aterradora que la anterior, rodeando el coche lentamente. El motor rugió mientras aceleraba, intentando abrirme paso, pero las figuras no se movieron. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y sus murmullos llenaron el aire, resonando en mi mente como un eco interminable. Papá, por favor, vámonos. Gritó Sara, rompiendo el silencio con un llanto desesperado. Sin pensarlo 2 veces, giré el volante y me dirigí hacia el único espacio entre las figuras, rezando para que pudiéramos atravesar. El coche avanzó con dificultad, mientras los murmullos se transformaban en gritos ensordecedores. Pero justo cuando parecía que lograríamos escapar, todo se apagó. La luz de los faros, el sonido del motor, incluso los gritos cesaron. Estábamos en la oscuridad total. Un frío intenso invadió el coche, y sentí como algo o alguien nos observaba desde la penumbra. Sara se aferró a mi brazo, temblando, mientras susurraba: Papá, hay algo aquí. Y entonces lo vimos, una figura gigantesca, con ojos que parecían contener la eternidad misma, emergió de las sombras. Su voz resonó en nuestra mente, sin necesidad de palabras. Ustedes eligieron quedarse. Con un movimiento lento y deliberado, se acercó y en ese instante supe que no había escapatoria. La carretera había elegido nuestro destino y ahora nosotros éramos parte de ella. Días después, el coche fue encontrado abandonado en la carretera. No había rastro de sus ocupantes y nadie pudo explicar cómo llegó allí. El misterio quedó enterrado en el asfalto, junto con las vidas que tomó aquella noche. La noche se extendía interminable en la carretera desierta, con la oscuridad envolviendo todo como una manta opresiva. El ruido constante del motor era lo único que rompía el inquietante silencio, hasta que mis ojos se fijaron en algo perturbador: las luces de un camión siguiéndome desde hace varios kilómetros. Al principio no le di importancia. Quizás solo otro conductor, igual de solitario, cruzando este tramo olvidado. Pero el camión no disminuía su velocidad ni cambiaba su posición, siempre manteniéndose a una distancia inquietantemente constante. El retrovisor reflejaba las luces altas que cegaban mi vista. Intenté concentrarme en el volante, pero el miedo empezó a instalarse en mi pecho. Mis manos sudaban y la incertidumbre me carcomía. Presioné el acelerador, llevando al límite mi pequeño auto. Sin embargo, el camión igualaba cada movimiento, como si fuera una sombra imposible de evitar. Al pasar un cartel que anunciaba una gasolinera a 10 millas, mi corazón saltó. Era mi única esperanza de refugio. Encendí las luces direccionales y disminuí la velocidad para tomar la salida. Fue entonces cuando el rugido del motor del camión aumentó y las luces traseras de mi auto desaparecieron bajo la proximidad abrumadora de ese gigante de acero. Sentí un nudo en el estómago y, en un acto desesperado, tomé la rampa de salida. El camión siguió de largo, continuando por la carretera principal. Me detuve en la gasolinera, con las piernas temblorosas y el corazón martilleando en mis oídos. Las luces fluorescentes del lugar parecían demasiado brillantes, casi crueles después de la penumbra exterior. Un hombre mayor estaba tras el mostrador, mirándome con curiosidad. «¿Está bien, señorita?» «Parece que vio un fantasma», dijo con voz calmada. Intenté explicarle lo que había sucedido, pero mis palabras salían entrecortadas y apenas audibles. Alguien me seguía, un camión.
El hombre asintió con gravedad, ofreciéndome una botella de agua y una silla para descansar. Mientras bebía, observé el estacionamiento vacío, esperando ver aparecer esas luces una vez más, pero todo permanecía en calma. Después de lo que parecieron horas, decidí continuar mi viaje. Agradecí al cajero y regresé al auto, convenciéndome de que tal vez había exagerado. La carretera se extendía frente a mí, ahora vacía y tranquila. Por primera vez en toda la noche, me permití relajarme, hasta que mis ojos captaron un destello en el retrovisor. Un par de luces familiares emergían de la distancia. Mi aliento se detuvo. No podía ser, pero lo era. El mismo camión estaba de vuelta, siguiéndome con la misma insistencia que antes. Mi desesperación alcanzó su punto máximo. Presioné el acelerador con todas mis fuerzas, llevando el motor de mi auto al límite. La carretera se volvió un borrón bajo las luces delanteras, pero el camión seguía ahí, implacable. En un acto de desesperación, tomé un desvío angosto que se adentraba en el bosque. Las ramas golpeaban las ventanas mientras maniobraba frenéticamente, tratando de perder a mi perseguidor. Por un momento, creí haberlo logrado. Las luces del camión desaparecieron y el silencio del bosque cayó sobre mí. Pero mi alivio fue breve. El camino terminó abruptamente frente a un árbol caído, y al intentar retroceder, una de las ruedas de mi auto se deslizó hacia una zanja. Estaba atrapada. El rugido del motor del camión volvió a llenar el aire, esta vez mucho más cerca. Las luces de sus faros iluminaron el camino y mi corazón latía con fuerza descontrolada. La puerta del camión se abrió con un chirrido y una figura alta y corpulenta descendió lentamente. Bloqueé las puertas de mi auto y me encogí en el asiento, incapaz de moverme. La figura golpeó suavemente la ventana 3 veces. En un acto de valentía o locura, bajé la ventanilla solo lo suficiente para escuchar. ¿Está bien?, preguntó una voz ronca, pero con un tono de preocupación genuina. Vi que tomó esa curva muy rápido. La sorpresa me dejó sin palabras. Con cautela, dejé que el hombre me ayudara a sacar el auto de la zanja. Resultó ser un camionero preocupado por mi seguridad, que había decidido seguirme tras notar mi conducción errática. Me acompañó hasta el siguiente pueblo, manteniendo una distancia respetuosa. Al llegar, me despedí con una mezcla de gratitud y vergüenza. La lección de esa noche se grabó profundamente en mi mente. No todo lo que parece una amenaza lo es, pero en la oscuridad de una carretera solitaria, los miedos siempre encuentran la manera de parecer reales. La siguiente historia tuvo lugar en un pueblo remoto, aislado por un bosque espeso que parecía absorber el tiempo mismo. Sus habitantes vivían tranquilos, hasta que un extraño fenómeno alteró sus noches. Cada madrugada, una luz brillante emergía entre los árboles, iluminando el cielo como un relámpago congelado en el tiempo. La primera vez que sucedió, los vecinos pensaron que era un accidente aéreo. Al día siguiente, un grupo de hombres decidió investigar. Guiados por linternas y el sonido del viento que susurraba entre las ramas, llegaron al lugar donde se había visto el destello. Pero no encontraron restos de un avión ni señales de un impacto. En su lugar, hallaron un círculo perfecto de hierba quemada en el suelo, rodeado de árboles calcinados que parecían haber sido alcanzados por un fuego celestial. En el centro, una pequeña piedra negra brillaba bajo la luz de la luna, irradiando un calor que ninguno de ellos se atrevió a tocar. Esa noche, la piedra fue llevada al pueblo y colocada en la plaza principal, donde todos los curiosos pudieron observarla. Algunos decían que era un fragmento de meteorito, otros que se trataba de un objeto caído del espacio. Pero conforme pasaron los días, la tranquilidad del pueblo comenzó a desmoronarse. Los animales empezaron a desaparecer misteriosamente. Primero fueron los gatos y perros, luego el ganado. A medida que las noches avanzaban, la gente reportaba escuchar un zumbido constante,
como si algo estuviera vibrando dentro de sus propias cabezas. Los niños comenzaron a despertar gritando en medio de la noche, afirmando haber visto sombras moviéndose dentro de sus habitaciones. Los relatos de los niños no eran lo único inquietante. Las sombras que describían parecían estar relacionadas con la piedra negra, pues cada vez que alguien intentaba acercarse a ella durante el día, el zumbido se hacía más intenso, al punto de causar náuseas y desmayos. Pronto, la mayoría de los habitantes evitaba la plaza, temiendo lo que la piedra podía estar atrayendo. Una semana después, el caos alcanzó su punto máximo. Los zumbidos eran ensordecedores durante la noche, y las sombras comenzaron a aparecer no solo en las habitaciones, sino también en las calles del pueblo. Los habitantes, desesperados, organizaron una reunión en la iglesia local, buscando una solución para deshacerse de la piedra. Un grupo de voluntarios, armados con herramientas y linternas, decidió devolver la piedra al lugar donde había sido encontrada. Mientras transportaban el objeto al bosque, el zumbido se hizo tan intenso que varios de ellos cayeron al suelo, sujetándose las cabezas, incapaces de continuar. Solo 3 lograron llegar al círculo de hierba quemada. Con esfuerzo, dejaron la piedra en el centro del círculo. En cuanto la soltaron, el zumbido cesó por completo, dejando un silencio abrumador. Los 3 hombres se miraron con alivio, pero ese momento duró poco. Una luz brillante envolvió el área, cegándolos por completo. Cuando los demás llegaron al lugar poco después, no encontraron rastro de los hombres ni de la piedra. Lo único que quedaba era el círculo quemado, más negro y profundo que antes. Desde ese día, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Aunque la tranquilidad parecía haber regresado, nadie se atrevía a entrar en el bosque. Algunos decían que aún podían escuchar el zumbido si se acercaban demasiado. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los árboles, observando en silencio. El pueblo quedó marcado para siempre por el extraño evento. Los pocos que se atrevieron a quedarse contaban la historia a los viajeros, advirtiéndoles que evitaran el bosque a toda costa. Pero como siempre, la curiosidad humana no tiene límites, y algunos no resistieron la tentación de buscar el círculo. Ninguno de ellos volvió a ser visto. No olvides suscribirte, es gratis. También dale like. Por favor, comenta y comparte. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Gracias, hasta la próxima.